Hasta ahora saludamos con Brumel Vázquez, director general de Intereses Marítimos. Muy buenos días y bienvenido a nuestro programa. Bueno, hay una preocupación generalizada en el Ecuador por la presencia de estos barcos chinos que están pescando muy cerca de las Islas Galápagos y pues están de alguna manera depredando pues esta fauna marítima tan rica que tenemos, pero pues no sabemos si lo están haciendo de una manera técnica y principalmente no sabemos si están haciéndolo de una manera legal. Quisiera que nos explique, por favor, cuál es la situación que estamos en este momento enfrentando. Sí. En primer lugar, es importante indicar cuál es el marco legal a nivel internacional en el que nos estamos moviendo. Ecuador firmó en el año 2012 su adhesión a la CONVEMAR y, por lo tanto, estamos dentro de este régimen jurídico internacional. Ha sido un poco protestado, reclamado, pero realmente yo creo que es la mejor decisión que el Estado ecuatoriano ha tomado. ¿Por qué? Porque, como se puede ver en este gráfico, todos los inmensos espacios que antes se reclamaban, o cuando teníamos nosotros la filosofía de la tesis de las 200 millas de mar territorial, actualmente tenemos inclusive mayores espacios, mayores derechos en estos espacios. Y fundamentalmente, ¿por qué es importante? Porque la CONVEMAR es la constitución de los océanos. Y es decir, en este momento 168 países de los 193 de las Naciones Unidas la han firmado y ratificado. Entre ellos también China, y eso es importante que se lo conozca. Entonces, esto nos da a nosotros el entorno legal en el cual podemos reclamar al gobierno chino por la actitud de una flota de alrededor de 300 buques que desde hace aproximadamente un mes han venido, como usted bien lo dice, depredando nuestros recursos valiosos, y no solamente recursos valiosos, sino una zona tan sensible, tan especial como es el archipiélago de Galápagos. Antes de pasar a esa explicación, yo quisiera evacuar el tema de la CONVEMAR, porque en el 2012 hubo muchos que cuestionaron la firma de la CONVEMAR al Ecuador porque decían que íbamos a renunciar a las 200 millas marítimas que estaban dentro de nuestro mar territorial, nos íbamos a quedar solo con 12 y esas 188 restantes iban a convertirse en zona económica exclusiva. Pero quiero saber, los chinos, los barcos chinos que fueron encontrados, ¿en dónde están? ¿Están afuera de las 12 millas marítimas y en esta zona económica exclusiva o fuera de la zona económica exclusiva? ¿Dónde se les encontró? Les voy a explicar con detalle. Es importante mencionar que esta flota china atravesó nuestra zona económica exclusiva, ¿verdad? Fuera de las 12 millas de mar territorial y desde el 17 de julio y se ubicaron alrededor de este sector, justamente en alta mar, entre las zonas económicas exclusivas de las Islas Galápagos, del continente y también frente al Perú. Frente al Perú, que justamente es el ejemplo clave, ellos mantienen todavía la teoría de las 200 millas de mar territorial. Es decir, que yo tengo una teoría de 200 millas de mar territorial, o de CONVEMAR, o de zona económica exclusiva, a los chinos les da igual. A ver, pero entonces vamos estableciendo el primer delito. Estuvieron en nuestras aguas económicas exclusivas de manera ilegal. Es decir, ya hay un delito allí cometido y violado internacionalmente, un convenio internacional. La CONVEMAR le permite que usted haga tránsito. Justamente esa es la diferencia entre mar territorial y zona económica exclusiva. La zona económica exclusiva le garantiza o le da el derecho para que usted pueda transitar nada más que esa figura. Pero usted no puede pescar, usted no puede depredar o usted no puede hacer ninguna otra actividad que afecte los derechos de jurisdicción que tiene el Estado ecuatoriano en esa zona. Entonces, lo que ellos hicieron en esta fase, en teoría, hicieron el tránsito, que no está vedado, pero hay evidencias porque tanto nuestra lancha guardacosta Santa Rosa, cuanto los aviones de exploración aeromarítima y cuanto nuestros helicópteros navales determinaron que se encontraban detenidos y muchos de ellos con artes de pesca desplegados, lo cual evidencia claramente que se encontraban haciendo actividades ilegales. Y esa es la razón por la que nosotros reportamos de manera inmediata tanto al Comando Conjunto Ministerio de Defensa, y esa es información que sirvió de sustento y base para que la Cancillería reclame al Estado chino como la afectación al Estado ecuatoriano. Ahora, no sé qué tan normal es, digamos, que un barco, 2 barcos, 10 barcos pasen por allí, como utilicen nuestra zona económica exclusiva como zona de paso. Pero dicen que han encontrado más de 300 barcos allí explotando el mar territorial ecuatoriano o esta zona económica exclusiva. Y allí mi pregunta va hacia qué pasa con el control. Ya desde la Marina se dijo que tenían falencias para poder controlar esta amplitud de territorio pues marítimo. ¿Qué nos puede decir usted en ese sentido? Para empezar, la razón por la que los buques chinos se encuentran en Galápagos es esta. Aquí nosotros podemos ver claramente la corriente de Humboldt. La corriente de Humboldt es la que trae muchísimos nutrientes y riqueza ictiológica y es lo que justamente converge en las Islas Galápagos.
Y además de ello, de que esta flota china, que en realidad mundialmente tiene cerca de 3.000 unidades, 300, el 10% se encontraría aquí, previamente ya han depredado, porque ese es el nombre correcto que hay que darle a esta acción, todas las costas frente a África, e igualmente frente a Argentina, donde ya el año pasado hubo un incidente con el hundimiento de uno de estos pesqueros. Y realmente se han posicionado en este sector, en primer lugar, ingresando, como le digo, en forma de tránsito, y en la interceptación que se hizo a las comunicaciones, ellos indicaron que se encontraban dirigiéndose hacia Colombia o hacia Perú, donde en teoría tendrían contratos de asociación con industrias pesqueras de esos países, lo cual también ha sido orientado para que Cancillería haga los reclamos a través de los canales correspondientes. Y lo importante es que se ve claramente que se encuentran fuera, en alta mar, en este sector. Por la gran presión que ha habido en los últimos tiempos, por las actividades que ha hecho la Armada, pero también por las acciones, inclusive a nivel político, de la máxima autoridad del Estado, se ve que desde el día sábado y domingo han empezado a desplazarse respetando las 200 millas y se han desplazado hacia otro sector. Entonces, en este momento se encuentran dos núcleos o dos centros de gravedad, podríamos indicar, en este sector y en este sector, porque todavía, por la acción de la corriente de Humboldt, es zona donde existe bastante cantidad de pesca a disposición de esta gente. Pero en cualquier momento pueden volver a ingresar. De hecho, y esa es la responsabilidad y la orientación que tiene el Estado ecuatoriano, específicamente la Armada, por la que nosotros, no ahora, sino hace mucho tiempo, estamos planteando planes de fortalecimiento, porque si bien es cierto, no existe el enemigo de defensa clásico, las Fuerzas Armadas peruanas o colombianas, pero existen estas otras actividades que afectan a los intereses del Estado y que tienen que ser combatidos con el mismo nivel, con la misma intensidad y con la misma energía. Esa es la razón por la que considero que esta acción ha volcado la atención para que el Estado se dé cuenta que debemos tener como institución, como Armada, como Fuerzas Armadas, medios para estar presentes de manera permanente. Porque no basta el tener la tecnología. Es verdad que con un sistema AIS, que también es una medida muy concreta para definir qué buques se encuentran pescando y cuáles son sus características y qué es lo que están haciendo de manera legal o ilegal, pero es necesaria la presencia naval, la presencia de un buque que esté de manera permanente impidiendo o fiscalizando, digamos. Porque inclusive ahora que hablamos de tecnología también basta que los comandantes o los capitanes de estos pesqueros simplemente apaguen o te intenten hacer interferencia de tipo electrónico y al equipo no se lo detecta. Pero por eso es tan importante que existan buques que estén de manera permanente. ¿Y ahora no los tienen? Por el momento estamos en proceso de recuperación, pero por el momento no los tenemos. Sin embargo, a través de otros medios como son la aviación naval, como son las lanchas guardacostas que están estacionadas justamente en el área litoral, estamos cumpliendo nuestra función. Quizá no con una efectividad del 100%, pero la Armada está cumpliendo sus responsabilidades. ¿Cuál es el modus operandi o qué es lo que le permite la norma internacional digamos, al gobierno ecuatoriano o al Estado ecuatoriano frente a la violación, en este caso, de las normas internacionales, al encontrarse estos barcos pesqueros chinos depredando aguas territoriales ecuatorianas? ¿Ustedes podrían cómo va la mecánica? Primero advierten, luego, sí, no sé, toman contacto y finalmente se pueden hundir esos barcos. Así es. Mire, justamente la principal ventaja de estar como miembros de la CONVEMAR es que la CONVEMAR permite un marco jurídico internacional. Si es que los estados, si es que hay un conflicto entre estados, vamos a suponer el hipotético caso que esto escala, y si no hay un acuerdo entre las partes, nosotros podemos acudir a los tribunales internacionales definidos en la CONVEMAR. Estamos hablando del Tribunal Internacional del Derecho del Mar en Hamburgo, estamos hablando de la Corte Internacional de la Haya, etcétera, donde específicamente se tratan estos problemas y ya una instancia internacional, un tribunal, dirimirá esta situación. Pero, mientras tanto, pueden seguir allí haciendo lo que les da la gana. Vamos a la parte operativa. Y justamente nosotros tenemos también protocolos de actuación para el uso gradual y progresivo de la fuerza. Exacto. Porque nosotros no por esta efervescencia que tenemos en el momento actual podemos ir, dispararles y hundirles, porque después, posteriormente, tendremos que pagar millonarias indemnizaciones como Estado. Pues justamente, ¿qué es lo que pasó en Argentina el año pasado? Ante la circunstancia de que estos buques pesqueros no obedecían las acciones y la defensa de los derechos de soberanía, simplemente escapaban. Pero posteriormente, inclusive uno de estos buques, el que fue hundido, intentó hacer maniobras de ataque y de afectación a la patrullera, razón por la cual esta otra patrulla ordenó los disparos y su hundimiento. Estas son actividades que se encuentran definidas en la misma CONVEMAR. El artículo 73, es el que establece que el Estado ribereño tiene todas las potestades para aplicar su legislación nacional y, por lo tanto, actuar como que estuvimos dentro de nuestro operativamente en este momento no tenemos la capacidad de ejercer, digamos, de llegar a ese nivel de fuerza. Esperamos que no sea necesario, pero si es que lo fuera, sí, no tenemos como los buques o
el armamento pues, adecuado para poder hacer eso, o sí? Mire, sí lo tenemos y nosotros tenemos una gran capacidad potencial. Estamos en la fase de recuperación de muchos medios que se encuentran en este momento en esta fase de recuperación. Pero no es que no tenga, la Armada no tenga en este momento. En este momento nosotros tenemos lanchas guardacostas que se encuentran en Galápagos, que se encuentran en el continente. De hecho, inclusive tenemos un submarino que se encuentra en operación, porque lo importante es hacer la presencia naval. Fíjese usted que por esta presencia naval y por la gran presión internacional, ellos, me permito mostrar otro gráfico, donde claramente se ve que esta era la posición que ellos tuvieron el día sábado, un gran bloque que se ve aquí, y posteriormente, respetando el límite de las 200 millas de zona económica exclusiva, ellos se encuentran ubicados, como le indicaba, de esta forma. En el borde. En el borde, y siempre en lo que se denomina el alta mar. En principio, ellos deberían tener derecho, pero la misma CONVEMAR le obliga también a tener consideraciones de que, a pesar de estar en alta mar, debe respetar los derechos del Estado ribereño en cuanto a la conservación de peces transzonales y altamente migratorios. Y por un principio precautelatorio, porque los peces no entienden de límites ni de fronteras. Claro. Ellos viven en su hábitat y su hábitat no tiene fronteras. Entonces eso es una exigencia que el Estado ecuatoriano debe y puede hacer al gobierno chino, de que a pesar de estar en alta mar, tiene que preservarse y precautelarse esta zona especial, especialmente sensible, que es del archipiélago de Galápagos. Perfecto. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Este es un tema que vale la pena seguir discutiendo, sobre todo las conveniencias o inconveniencias que tiene la CONVEMAR. Pues aquí ya hemos hablado de algunas de las ventajas, pero realmente hay algunas personas que señalan que hay artículos pues que no son convenientes para el Ecuador y que hoy podríamos estar viendo sus consecuencias. Pero esto lo vamos a seguir analizando poco a poco. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros.